Un saludo a todos los seguidores de Latinotopía del canal de YouTube y muy contentos de realizar este video que la idea es hablar sobre Perú, sobre las elecciones y para ello hemos invitado a un experto, a un peruano que tiene su trabajo, su labor, la desarrolla en Ecuador. Hugo Ramírez es coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y Hugo, de una forma muy amable, ha atendido nuestra invitación. Estamos con Hugo aquí en el canal de YouTube. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, William. Un placer saludarte. Realmente me alegra muchísimo conversar contigo en este breve espacio, pero ojalá que sea enriquecedor de lo que viene aconteciendo en esta otra parte del mundo, en Latinoamérica y concretamente en el querido Perú para mí, desde luego. Mil gracias. Sé que te mantienes muy ocupado, estás supremamente comprometido trabajando por la radio en América Latina con este proyecto fabuloso que es ALER, que ustedes en internet pueden buscar aler.org, si no me equivoco, es la página de la asociación, y empaparse del trabajo fabuloso que hacen. También, si desean apoyarlo, está ahí toda la información, y Hugo es precisamente el coordinador general. Hugo, pero vamos a conversar hoy de tu país, de Perú. Hugo es periodista y está empapado de lo que ha pasado ahora con las elecciones en el 2021, los resultados, este proceso complejo que hemos visto, que hemos seguido, la demora en que se confirme como ganador al candidato ganador, que es Pedro Castillo. Hugo, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Así como una mirada general, que estamos medio confundidos. En la diáspora, en realidad, no estamos tan empapados. ¿Qué es lo que ha pasado ahí con las elecciones 2021 en Perú? Bueno, pues se está superando, digamos, un hito complejo de lo que ha implicado la proclamación del presidente, que debió hacerse, digamos, tradicionalmente, y porque ya las encuestas también fijaban como a Pedro Castillo ganador lo preliminar, e incluso ya los organismos internacionales también, digamos, daban o confirmaban estos resultados de que Pedro Castillo había ganado las elecciones, pero bueno, luego de eso ocurrió toda la andanada, digamos, de trabas que desde el grupo perdedor, es decir, de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, que prácticamente recibió el apoyo también de la ultraderecha allí en el Perú, para generar toda una narrativa de lo que ellos han denominado que hubo un fraude electoral en segunda vuelta, ¿no? Y entonces eso ha implicado de que la proclamación se distendiera hasta hace unos días, en que recién la pasada semana ha podido proclamarse, y que esto ha impedido que se pueda hacer también la transferencia como, digamos, de mando entre el gobierno saliente y el gobierno de Pedro Castillo, provocando una serie de dificultades que hasta este momento, por ejemplo, no el candidato o ya hoy presidente Pedro Castillo no cuente, por ejemplo, con un gabinete ya ministerial, o por lo menos no lo ha dado a conocer. Hay un retraso enorme en ese asunto y eso genera una enorme preocupación, ¿no? Pero lo concreto es que los antecedentes, en lo que implica, digamos, las trabas que ha puesto Keiko Sofía Fujimori de dilatar, tenía como objetivo, entre otras cosas, desconocer todo un proceso, tratar de alargar al máximo el hecho de que no se reconociese a Pedro Castillo y juramentase el 28 de julio. Tradicionalmente en Perú se juramenta el 28 de julio, y que además coincide con la fecha del bicentenario, ¿no? Los 200 años de independencia en el Perú. En consecuencia, allí hay una situación bastante bien complicada, la que se ha generado políticamente. En este momento el Congreso está también eligiendo a su mesa directiva para el periodo de un año, ¿verdad? Entonces, esto es todo lo que se tiene aquí. Ha habido toda una narrativa de fraude que no se ha comprobado, no hay ninguna prueba que
indique que precisamente eso ha habido, sino que es una especie de una candidata que no sabe perder por un lado y que atrás está empapelada también con juicios, digamos, relacionados con la justicia, y que teme que probablemente su próximo destino vaya a ser precisamente la cárcel, y entre otras cosas también señalando de que en el Perú va a gobernar una especie de comunismo, y que Perú se va a convertir en Venezuela, Perú se va a convertir en Cuba, Perú se va a convertir, digamos, en el desastre mundial, ¿no es cierto? Cosas que efectivamente no se han comprobado, y que finalmente ha tenido que reconocer Keiko Sofía Fujimori su derrota, pero que nosotros en Perú, los analistas, la gente mismo sabe y comenta en la calle de que simplemente es un reconocimiento momentáneo, porque va a venir la segunda parte, que tiene que ver que seguramente con toda una nueva campaña de desestabilización, como lo ha hecho con anteriormente Fujimori con los gobiernos anteriores, y que devinieron, por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, en la vacancia, ¿no? Y que luego generaron otra serie de crisis, al extremo que en los últimos años Perú ha tenido hasta 3 presidentes. Entonces, toda esa orquestación de ir, digamos, generando toda una situación de inestabilidad en el país viene precisamente de Keiko Sofía Fujimori, y su último papel ha sido en las elecciones, ¿no? Que ya he explicado. Y según entiendo, Hugo, existió, había veeduría internacional, había la presencia de, si no me equivoco, había veeduría de parte de la OEA, de la Comunidad Europea, y todos luego confirmaron que las elecciones habían sido transparentes, limpias, y posteriormente creo que hasta Estados Unidos reconoció las elecciones. ¿Por qué esa obstinación en no aceptar el triunfo? ¿Qué intereses hay detrás? Mira, hay un interés de una élite determinada que tradicionalmente ha gobernado el país, que desde hace 200 años está enquistada básicamente en la capital de la República. Es una élite política, económica, social. Los militares también están dentro de ello, y que han venido haciendo del país, digamos, una especie de su gobierno permanente, y que básicamente no quieren soltar el poder, ¿no? Sobre todo ante la posibilidad de que aquí hay hasta componentes raciales, mi querido William, ¿no? Porque ¿quién es el nuevo presidente del Perú? Es un campesino que vive, que ha nacido y que es un profesor rural en un pueblito de la sierra, en un pueblito olvidado del país, en Cajamarca. Es supremamente interesante el fenómeno. Es sí. una cuestión en donde para una élite limeña que siempre ha visto al Ande como sus sirvientes, porque recuerda que ha habido mucha migración, ¿verdad? Mucha migración del campo a la ciudad, y recuerda que esta élite, entre sus sirvientes tiene precisamente a mujeres del campo, ¿no? Sí. Que hoy le gobierne uno de estos sirvientes, ¿no es cierto? Que haya salido elegido como presidente del Perú es algo que no les cabe en la cabeza. Hay una carga simbólica tremenda. Hay una carga también simbólica enorme ahí, el hecho, sí. ¿No? O sea, independiente respecto de si podemos o no tener confianza de lo que pueda hacer Pedro Castillo, que sin duda es muy débil, ¿no? O sea, su situación incluso como gobierno es muy precario, demasiado precario. Es muy complejo, incluso con lo que comentabas de que el gabinete, que todo está prácticamente en contra, ¿no? Exactamente. Entonces, como es muy precario, entonces, pero más allá de eso, independientemente de esos asuntos estrictamente políticos que podríamos señalar respecto de su plan de trabajo, si tiene un plan consistente o no tiene consistente, es altamente simbólico que una persona del campo que representa a los sectores tradicionalmente excluidos, invisibilizados, ninguneados, es decir, lo que en el Perú se conoce como los indios,
o los cholos. En Perú, la palabra indio, cholo, es el peor insulto que se puede dar. Que esa élite hoy esté gobernado por un agricultor, por un campesino, por un hombre digamos que es el del Perú profundo, como llama la gente de Lima, ¿no? O las élites limeñas, pues es algo que no les cabe en la cabeza por un lado. Por otro lado, no les cabe en la cabeza también de que ya es tiempo de que el país también, no solamente desde el punto de vista económico, las ganancias se lo lleve solo este sector, ¿no? Y que se necesita compartir precisamente los frutos y las riquezas del país entre todos los peruanos y las peruanas. Y lo que ha propuesto Castillo es precisamente eso, de que se pueda generar allí un gobierno que, sin ser, como lo ha dicho hace 2 días, no queremos ser copia ni de Venezuela, no queremos ser copia ni de Cuba, solo queremos generar un modelo peruano, y ese modelo peruano tiene que ser el modelo de la distribución de lo que el país produce, porque tanto derecho tiene el que vive en la ciudad como también debiera tenerlo el que vive en el campo. Y las condiciones de pobreza en el país, ciertamente la pandemia nos lo ha enrostrado completamente. Perú es el país que en Latinoamérica más muertos ha puesto en esta pandemia. Estamos llegando, William, casi a los 200,000 peruanos y peruanas fallecidos producto de la pandemia. ¿Y por qué ha fallecido esta gente? Porque el sistema de salud es precario. Demostró que nos ha no. desnudado completamente frente a un país que en los últimos 20 años se ha llenado el pecho de decir, estamos creciendo a un ritmo de 7, 8, 9, 10%, y ya casi estamos llegando a ser los ricos de Latinoamérica. Por eso es que incluso aspirábamos a entrar a la OCDE, a este círculo de países ricos, ¿no? Pero eso es esa contradicción. porque llevaban la plata simplemente los poderosos del país. Además, gente que está ligada a situaciones de corrupción en el país, ¿no es cierto? Porque el caso Odebrecht ha desnudado cómo también, por ejemplo, las más importantes empresas constructoras del país estaban ligados al proceso de corrupción, y ellos son los que se agarraban las mejores obras en el país, de hacer las carreteras y todo, bajo todo un sistema de corrupción, ¿no es cierto? O las mineras, que tienen un conjunto de gangas y gollerías por los cuales, digamos, solo un porcentaje mínimo se queda en el país. Entonces, todo eso es lo que Castillo ha dicho, esto tiene que cambiar. Y claro, cuando se habla de cambio en un país, y sobre todo, obviamente Perú Libre es un partido de izquierda, tiene un ideario marxista-leninista, aunque Castillo, hay que recordar, es un invitado del partido, no es propiamente un militante del partido, porque Cerrón, el presidente de Perú Libre, el fundador de Perú Libre, no ha podido postular en tanto en cuanto también tiene problemas relacionados con la justicia, ¿verdad? Entonces invitó a Pedro Castillo para que encabezase la lista. El hombre yo creo que inicialmente no sabía que iba a llegar a este nivel en el que hoy nos encontramos, desde luego, ¿no? Pero es una sorpresa total. Asunto, es un outsider, como llaman en la política, ¿no? Sí. Entonces, pero él vino con eso. La familia de Pedro Castillo incluso tiene, su esposa es parte de una iglesia cristiana, no es ni siquiera de la vertiente de la iglesia católica, sino de una iglesia cristiana. O sea, y eso de llamarlo comunista y todo eso, pues no calza dentro de todo eso, ¿no? Eso solamente está en la mente de este grupo, esta élite, ¿no? Es un discurso que se ha vuelto tradicional en América Latina, esto de siempre de generar el miedo y de hablar de que determinado candidato pertenece al comunismo, al socialismo, y va a ser el acabose. Es un poco lo que uno escucha, ¿no? En todos los países. Discurso, como bien dices, no solamente en el Perú, sino el cuco es en toda Latinoamérica, sí. el diablo con 7 cuernos, etcétera, ¿no? Entonces, y eso se ha creado esa narrativa, en base a eso, eso no es democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos hoy ya instalado un gobierno oficialmente proclamado,
y que desde luego hay expectativas y hay esperanzas de que se pueda hacer algo. No sé cuánto puede hacer realmente. Sí. Y te soy honesto, no sé cuánto margen de gobernabilidad también tenga. Claro, está todo abierto y tiene que gobernar en medio de enormes dificultades, me imagino. Hugo, mencionaste que los sectores más pudientes de la clase alta, no sé, grandes industriales, de pronto están en contra de todo ese proyecto de Pedro Castillo. ¿Quién está apoyando a Pedro Castillo? ¿Qué organizaciones, qué gremios, quién está un poco detrás y apoyando a Pedro Castillo en ese proyecto que tiene? Están los sindicatos, están los ronderos de su zona, de las diversas zonas de la sierra. O sea, la gente más pobre, más humilde, es la que está apoyando a Pedro Castillo en este momento, ¿no? Ahora, en la estructura política hay algunos partidos de izquierda, como Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, que está también, digamos, dando una contribución importante. Hay un tema interno también. Tú sabes que las izquierdas en nuestra Latinoamérica no necesariamente han sido unidas, ¿no? Tradicionalmente, siempre también a la interna han tenido un conjunto de resquemores que no les ha permitido precisamente ser una izquierda unida. Los proyectos de realizar un proyecto de izquierda unida siempre han devenido en problemas y han fracasado, y lo mismo ocurre en el país, ¿no? Por eso es que Verónica Mendoza fue candidata y era la que pensábamos que tenía mejores posibilidades, y por eso la izquierda en la campaña electoral, en la primera vuelta, la derecha enfocó toda su artillería contra Verónica Mendoza y olvidó a Pedro Castillo, lo dejó por lado a Pedro Castillo, ¿no? Porque pensaban que además que ni aparecía en las encuestas como tal, ¿no? Entonces, las baterías fueron contra Verónica Mendoza. Eliminaron a Verónica Mendoza, pero le salió el tema de que Pedro Castillo, digamos, apareció y ganó en la primera vuelta. O sea, por eso es que obviamente hoy ya se enfrentaron luego en segunda con Keiko Fujimori, y que a la postre determinó el triunfo de Pedro Castillo, ¿no? Como tal. Entonces, la izquierda, Juntos por el Perú, básicamente está apoyando. Seguramente va a colocar a algunos miembros, sobre todo en economía, Pedro Frank, que está siendo bastante voceado para que pueda, digamos, dirigir también el tema de economía en el país, que es un tema bastante sensible. En los últimos días se ha elevado muchísimo el tema del dólar en el país, y esto ha generado inestabilidad y todo eso, alza de precios y todo este asunto, ¿no? Entonces, con la figura de Pedro Frank, que esto se ha ido ya más o menos nivelando, el hecho de que también ahora digan de que va a mantenerse en el Banco Central de Reserva a Julio Velarde, que es tradicionalmente un hombre conocido y que ha mantenido un nivel de estabilidad en el país, esto más o menos está generando ya un cierto margen de calma en el país, porque ciertamente se ha vivido momentos y se está todavía viviendo momentos de bastante incertidumbre, ¿no? La gente está a la expectativa de lo que pueda decir Castillo y quiénes van a conformar su gabinete, ¿no? Y también ver cómo va a estar la conformación en el Congreso de la República, porque obviamente Castillo no tiene mayoría y Juntos con el Perú también no tiene mayoría. Entonces ahí, por eso es que hay el riesgo y el temor de que nuevamente desde el Congreso haya intentos desestabilizadores y no dejen gobernar a Castillo, como ha ocurrido en los últimos 5 años en el país, ¿no? Y que ha devenido en vacancias presidenciales y todo este tipo de situaciones. Así es que el panorama hacia adelante realmente no es complejo, es complejo. Faltan claridades, hay pugnas internas a nivel también de Perú Libre. Sí, no, es un momento es un panorama complejo. Sí. Es muy un complejo. desafío muy grande, y bueno, Hugo Ramírez nos acompaña desde Quito y gracias por darnos este tiempo. Sabemos que ya tienes pronto un compromiso. Una última pregunta ya para despedirnos, y es, bueno, ya has dado señales, has dado algunas indicaciones, pero ¿cómo ves en medio de esa complejidad
¿Tú crees que podrá llegar Pedro Castillo hacia el final con el apoyo popular por lo menos que tiene? ¿O cómo ves eso en No, esa carrera que comienza? es muy difícil de poder hacer una... Pronóstico. Veo bastantes nubarrones en el camino, muchos nubarrones, ¿no? O sea, sobre todo va a depender, digamos, cuánto pueda manejarse. O sea, Castillo no puede seguir manteniendo un discurso, digamos, como en primera vuelta, digamos, un poco más radical, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tiene que moderar algunos aspectos. Sobre todo las últimas encuestas que han salido, por ejemplo, Pedro Castillo ha estado insistiendo mucho en un cambio de constitución, en una nueva constitución, ¿no? Entonces, la última encuesta que ha salido el día de hoy, si no me equivoco, un porcentaje mayoritario de la gente dice, a ver, en este momento creo que no es necesario tener una nueva constitución, o en todo caso que se hagan reformas a la actual constitución, porque si no va a generar mucha mayor polarización, porque hay un sector de la población que no está de acuerdo que haya ese cambio de la constitución, ¿no? Por ejemplo, entonces, y más bien lo que se le está pidiendo, y lo ha ratificado él, ¿no? El primer punto que tiene que concentrarse tiene que ser con el tema de la salud, es decir, el tema de la vacunación. Primer punto, y eso ya está ratificado, y hay que darle una continuidad a todo el proceso que se viene siguiendo aquí en el país. Hay digamos, ya una garantía de vacunas y todo eso, la llegada al país, o ya hay suficiente stock como para que hasta fin de año, si es que el ritmo de vacunación que se está dando actualmente, que ayer han colocado como 380,000 vacunas, por ejemplo, ¿no? Si ese ritmo continúa hasta fin de año, pueda resolverse este tema sanitario, ponerle mucho empeño al tema de la salud en materia de infraestructura, etcétera, etcétera, y el tema de la educación, que ese es el otro elemento fundamental que le están pidiendo, y desde luego el tema de la economía. Eso para empezar, primer año, equilibrio, y si eso logra sortear bien Castillo, pues irá ganando un poquito de margen para que se mantenga en el puesto. Si hay situaciones anómalas, recuerda que aquí también no, la derecha y la ultraderecha no se va a quedar calladita. O sea, ahorita mismo ya están orquestando por dónde van a hacerle caer a Pedro Castillo. Claro, esa es la verdad. Esa es la verdad. No pudieron hacerle un golpe. Ya se proclamó. Ahora están viendo cómo van a hacer para ponerle zancadillas a un gobierno de esta naturaleza, ¿no? De corte izquierdista, que está proponiendo cambios radicales en muchos casos, en las cuales en algunos aspectos creo que convenimos que sí es necesario. Creo que hay que radicalizar, por ejemplo, cambios en la educación, en la salud, ¿no? O sea, ¿quién se puede oponer a eso, no? Pero bueno, lo que pasa es que los sectores de la élite, los sectores de poder en el país aquí y combinados con los medios de comunicación masivos, que son funcionales a eso, aquí realmente es una cosa enorme el desafío. Enorme. Entonces, si Castillo va a querer profundizar, por ejemplo, en la Constitución, lo van a hacer papilla. Tiene que ver cómo actúa estratégicamente para ver cómo paulatinamente va colocando determinados temas de su campaña en agenda, ¿no? Eso, ver claro. ¿Qué terreno pisa? En este momento es un terreno minado. Pero bueno, ojalá hay expectativa y tiene el apoyo de un 52% de la población que ve en Castillo la posibilidad de que efectivamente se avancen los cambios, ¿no? Y tiene que resolver problemas internos de su partido también. Ese es el otro asunto. Un panorama de verdad complejo, desafiante, y quizás en otro momento nos volvemos a reunir, Hugo, para que hagamos un recuento, un balance de cómo va todo, sobre todo para la diáspora latinoamericana aquí en Alemania, que también está sedienta de este tipo de análisis, de este tipo de información más profunda, para sistematizar. Nosotros nos metemos en Internet, buscamos, exploramos, pero necesitamos también un poco de la mano de expertos como tú para sistematizar y profundizar mejor en estos temas.
Se nos ha agotado el tiempo, sabemos de tus ocupaciones, pero te agradecemos tremendamente el haber acompañado este pequeño espacio de Latinotopía y seguiremos en contacto pues para en otros momentos ahondar más en la situación del Perú. El agradecido soy yo, mi querido William. Muchas gracias. Saludos a todos los amigos y amigas que a través de tu programa nos escuchan. Un fuerte abrazo latinoamericano, de cariño y de compañerismo sobre todo, ¿no? En estos momentos complicados que vive la humanidad, necesitamos acercarnos en un abrazo. Ese abrazo fraterno que nos llene de energías mutuas. Así que un fuerte abrazo, William, para ti y para todos los amigos y amigas que nos escuchan. Mil gracias por acompañarnos y seguiremos en contacto. Seguimos en contacto. ¿Quién fue el que dijo que quería más arroz? Ahí tiene pues.